Buenos días, hermanas. Hoy es jueves, día 22 de febrero. Como siempre, vamos a empezar con el versículo de memoria. Y es Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy hablaremos del techo abierto. Y es una historia muy bonita en la Biblia. Esta historia está en varios lugares, pero hoy vamos a estar en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, empezando en el versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces Jesús estaba predicando en una casa en Capernaum. Y mucha gente escuchó que él estaba allí. Mucha gente. 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Había tanta gente reunida en la casa que ya no había lugar para que nadie más entrara. Me imagino que tal vez había gente reunida afuera de la puerta y afuera de las ventanas, simplemente tratando de escuchar lo que Jesús tenía que decir. Qué bendición cuando la gente quiere escuchar enseñanzas y predicaciones. Cuando la iglesia está llena de gente hambrienta de la palabra de Dios. Y Lucas 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mucha gente había oído hablar de Jesús y de los milagros que hizo y querían escuchar sus palabras. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Unos hombres vinieron llevando una camilla, una cama, en la que llevaba a un hombre enfermo de parálisis. El hombre no pudo llegar allí por sí solo, pero tenía personas que estaban dispuestas a ayudarlo a llegar hasta Jesús. Hermanos, es una bendición tener personas a tu alrededor que estén dispuestas a ayudarte a llegar a Jesús. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Paramos allí. En ese versículo vemos que su acceso a Jesús fue desafiado. Había gente en el camino y no podían llegar a él. Hermanas, tú sabes de que cuando una persona decide llegar a Jesús, que hay personas o cosas que a veces se interpondrán en su camino. Hay distracciones en el camino. Pero esos hombres estaban decididos a llegar a Jesús. No dejaron que la multitud los detuviera. Así que idearon un plan. Tenían un plan. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía
el paralítico. No pudieron atravesar la multitud, así que decidieron tomar otro camino. Hicieron un agujero en el techo y bajaron el hombre hacia Jesús. Tenían un propósito. Sabían que Jesús podía sanar al hombre y no dejaron que la multitud les impidiera llevar al hombre hasta Jesús. 5. Al ver Jesús, la fe de ¿quién? La fe de ellos. Jesús vio su fe, no solo el paralítico, sino los hombres que lo trajeron. Todos tenían fe. Es importante estar con otras personas que tienen fe en Jesús. Nos alientan en la fe. Pero note lo primero que Jesús le dijo al hombre. Hijo, tus pecados te son perdonados. El mayor problema que tenía el hombre era el pecado. Y Jesús es el que puede perdonar los pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, no te desanimes cuando la gente hable de ti o te critique. A Jesús también se lo hicieron y Él era el Hijo perfecto de Dios. Pero estos hombres cuestionaron los caminos de Dios y lo acusaron de blasfemia. Y Jesús sabía que estos hombres estaban hablando de Él. Él sabía. Porque versículos 8 al 10. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Paramos allí. Porque Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Él tenía antes y también tiene el poder, sigue con el poder para perdonar pecados. Entonces, al final dice, dijo al paralítico, 11 y 12, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después de haber perdonado los pecados del hombre, sanó su enfermedad. Y todo el pueblo estaba asombrado y glorificaba a Dios. También vemos esta historia en Lucas 5, 17 al 26. Pero vamos a mirar Lucas 5, 25. Y dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Este fue un buen día para este hombre, ¿no? Un día maravilloso.
conoció a Jesús, fue perdonado y sanado y le dio la gloria a Dios. Qué hermosa historia de fe. Tenemos que recordar, hermanas, dar gloria a Dios cada día. Hasta mañana.